Buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos por AM 1570 Radio Rebelde. Hace mucho que no digo cómo me gusta decir Radio Rebelde, y es verdad. Bueno, hoy vamos a tener un programa intenso en entrevistas, mucho más que de costumbre, pero antes de ir a ellas, tenemos a Javi en virtual acá por el Meet. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Dayana, y a todos y a todas los y las oyentes. Sí, hoy, estamos en casa porque como se acabaron las clases, justo mi pequeña hizo una juntada de amigas, así que acá estamos en modo hogareño. Pero vamos a estar hablando. Muy bien. Tal pijama party, vendría a ser como un fin de año party. Bueno. Algo así. Y Dayana es capaz que nos da las coordenadas, pero no, parece que la agarramos haciendo otra tarea. Pero bueno, estamos en todas las redes habidas y por haber, además de tener dos frecuencias. Así es, Daniel, se pueden comunicar con nosotros a través del 11 26 90 8496. Buenas tardes a todos, primero antes que nada. También nos puede ver y escuchar a través de Radio Rebelde OK en YouTube, a través de la AM 1570, y nos siguen en todas nuestras redes. Nos encuentran en X como @F_Fuegos y en Instagram, y también en YouTube como Todos los Fuegos Radio. Bien, y como para iniciar el programa tenemos una entrevista de una habitual columnista de Todos los Fuegos, que hace un tiempo que no la llamamos, pero ha estado trabajando, estudiando, investigando. Se me agarró la laguna. Betania Cerruti Oreja. Betania, tiene un bello nombre, pero bueno, mi memoria no discrimina. Que nos va a hablar de las intenciones de la Ley de Libertad Educativa que ha sacado nuestro presidente Milei. Que ya sabemos que cuando Milei dice libertad, está hablando en realidad de servidumbre, de esclavitud, de explotación. Y tenemos entonces en línea a Betania Oreja Cerruti, investigadora y docente en educación. Betania, ¿estamos en comunicación? Buenas tardes, sí, acá estoy. ¿Cómo están? Bien, acá estamos bien, esperando tu análisis. No lo vamos a calificar porque seguramente que es muy bueno. Has estado analizando las intenciones, el documento, la Ley de Libertad Educativa del presidente. ¿Qué se las trae? ¿Qué trae para la educación, Milei? Nada bueno es de prever. No, se suma a todo lo que ya estuvimos viviendo en estos 2 años, ¿no? Sí, en verdad tampoco está claro si el supuesto proyecto es del Poder Ejecutivo, porque es un documento que se filtró en los medios, no está clara del todo la autoría, es decir, si ya es un documento súper discutido en el seno del Poder Ejecutivo o es algo que acercó la Iglesia Católica y se está discutiendo en el Consejo de Mayo, eso no está claro. Lo que sí está claro es que el gobierno viene por una reforma educativa que acelera, porque supuestamente era parte de una agenda de reformas de más largo plazo que ellos tenían en mente. Y está claro también que es una reforma que responde 100% a los intereses del sector privado, ¿no? El documento es largo, ahora vemos cuánto podemos profundizar en cada punto, pero yo creo que lo central es plantear que está claro que está escrito por sectores ligados a Torrendel, a la Iglesia Católica o al conjunto de las iglesias, que es un intento por avanzar ideológicamente y monetariamente de las iglesias en educación, porque hay una búsqueda explícita en el documento de captar mayores recursos, que el sector privado capte mayores recursos del Estado, de los que ya capta, ¿no? Sí, claro. Y de avanzar en todo lo posible en una desregulación total, donde cada uno
se proveería la educación donde pueda y donde quiera, supuestamente en una idea muy abstracta de libertad, ¿no? En una idea de que todos tenemos las mismas condiciones de elegir. Eso me parece que es lo estructurante, sí. Betania, un paso o dos o tres pasos atrás del documento y la realidad actual. Yo digo, quieren cambiar la educación. Lo primero que a uno se le ocurre es que deberían hacer un balance de la educación que ha habido hasta ahora en la Argentina. Sobre todo de hace varias décadas atrás, la educación pública ha jugado un rol bastante importante en la transformación de la Argentina, de un país más atrasado, más pobre, una población sin escolaridad, y la educación pública, desde la ley 1420, que es de 1870 y pico en la provincia... 84, sí. 1884, bueno, jugó un papel que podemos decir, dentro del capitalismo jugó un papel importante, incluso a partir de gobiernos conservadores, porque estamos hablando de 1884, pleno gobierno del reivindicado por Milei Roca. Claro. ¿Han hecho un balance de todo esto para decir, bueno, esto nos sirve, ahora tenemos que, o es solamente meramente un negocio? Yo creo que las dos cosas, así pensando en voz alta, ¿no? Yo creo que sí hay un interés constante y sonante de captar fondos del sector privado, de rapiñar fondos del sector privado propios del sector público, pero que ellos sí tienen un diagnóstico implícito, y es que todos los problemas del sistema educativo que tenemos, y que son muchos, y que, bueno, podríamos discutirlos, y quizás los diagnósticos que ellos hacen no serían exactamente lo mismo que nosotros, y en algunos puntos habría puntos en común, como el deterioro educativo de gran parte de la educación y demás. Digo, todo ese diagnóstico yo creo que ellos parten de plantear que eso es responsabilidad principal del funcionamiento de las instituciones públicas. Y que pero entonces, lo que no sé... Sí, perdón. Frente a eso... No, creo que sí no hacen ese recorrido histórico que vos planteás del papel que tuvo la educación pública en la Argentina, la ciencia, con una Argentina que estaba, digamos, con todos los... Digamos, ya no lleva a todo otro debate, ¿no? Pero que hasta el 75 tenía unas condiciones de vida pero muy distintas a las que tenemos 50 años para acá. Entonces, yo eso sí, no sé qué diagnóstico hacen sobre eso, pero de este medio siglo ellos dicen, bueno, el sistema educativo público viene teniendo un montón de problemas, por eso digo, en algún punto ahí uno podría inclusive acercarse a algún punto en común respecto de las manifestaciones de esos problemas, pero entonces yo creo que la conclusión de ellos es, bueno, esto es debido a los paros docentes, el mal funcionamiento del Estado, la desidia, la falta de eficiencia, que los docentes faltan y hacen lo que quieren, bueno, todas las cosas que se dicen así, digo, mal y pronto, informalmente, y que el sector privado vendría a mejorar todas las cosas, como se hizo con todas las fundamentaciones de las privatizaciones de empresas públicas en la Argentina y demás. Porque todo el documento está, digamos, una gran pata era esa que yo te decía al comienzo, pero la otra gran pata del documento es que el sector público adquiera los mecanismos de funcionamiento típicos del sector privado. Déjame decir una cosita antes de avanzar, porque yo entré al sistema educativo como docente, digamos, entré durante el gobierno de Alfonsín, que vino un primer intento de reforma que quizás fuera progresivo, pero por distintos motivos fue copado por la Iglesia Católica, y desde mediados del gobierno de Alfonsín para acá, digamos, todas las modificaciones que ha habido en el sistema educativo ha sido con una impronta neoliberal, privatista, o sea que todas estas cosas que le atribuyen a la educación pública en realidad las trajo la educación privada. Digamos, el contexto general de la educación privada no fue originado en la educación pública. Cuando yo era chico, que hace muchos años, nosotros, yo iba a una escuela normal que tenía laboratorios de ciencias naturales, de física, de química, salas de mapa, bueno, estamos hablando de 19, no soy viejo, pero no tanto, 1950 y poquitos.
Claro. O sea que los liberales se tienen que hacer cargo que el desastre de la educación, la responsabilidad es de ellos, no del Estado. Sí. Ellos en el Estado a través, ¿no? Bueno, por eso que yo decía 1975, por todo lo que implica el Rodrigazo, sí, claro. Ya las medidas de represión, bueno, no te voy a contar yo eso a vos, previas a la dictadura, todo lo que fue la dictadura militar y después todas las medidas que se desarrollaron, que las desarrolló el propio Estado, son leyes votadas en el Congreso. Claro. Pero sí, de eso ellos creo que no van a hacer ese balance, aunque deberían. Como no lo hacen tampoco en economía. Y como no lo hace tampoco una parte del progresismo, ¿no? O sea, cada uno hace balances sesgados, incompletos. Pero sí, eso que vos planteás, coincido. Yo creo que ahí ellos quieren aún mucho más avance, porque, a ver, nosotros ya tenemos un sistema educativo con fuertes tasas de matrícula en educación privada, muy dispar según las provincias, ya la educación privada está muy fuertemente desregulada, ya capta un montón de recursos por parte del Estado a través de las subvenciones, con los vouchers que les dio Milei, pero lo que demuestra esto es que quieren ir por más. Dijiste y voucher. Sí, ¿Te puedo interrumpir o querés seguir? Porque por ahí... Sí. No. No, voucher, porque a mí la conozco la palabra porque en el año 2001 intentaron meter los vouchers y afortunadamente logramos una amplísima movilización docente y no lo dejamos pasar. Pero bueno, después parece que lo han ido metiendo y hoy quieren volver con todo con el voucher. Expliquémosle a la audiencia qué es el voucher. Sí. ¿Qué son las escuelas voucher? La forma de... Una cosa son las escuelas charter y otra son los vouchers. Los vouchers se llama que es una propuesta, originalmente la planteó Milton Friedman a mediados de la década del 70 en Estados Unidos, en el marco de la campaña que después lleva al gobierno, a la victoria del gobierno de Ronald Reagan, y es que las escuelas públicas tienen que competir por recursos. No todas tienen que tener el mismo financiamiento, sino que el Estado, en vez de financiar a las escuelas a través de pagar los sueldos de los docentes, bueno, con todos los problemas que tendría eso en nuestro país, en vez de hacer eso, le aporta, le da un voucher, como sería un vale, equivalente a un monto de dinero a cada familia, y cada familia lleva ese vale a la escuela que quiere. Y entonces las escuelas tienen distintos financiamientos según la cantidad de alumnos que logren captar. Y compiten por retener esos alumnos, porque si no se quedan sin financiamiento. Esa es la forma más plena donde la familia recibe el vale en papel o, bueno, con una transferencia, como que hacer la asignación universal por hijo, en vez de darle el vale, le da una asignación. Ahora, esas formas también se dan, por ejemplo, en Chile, no, a las familias no se les entrega el voucher en sí, sino que las escuelas reciben un financiamiento según la cantidad de alumnos, pero es lo mismo en la práctica, o sea, las familias no obtienen el vale, pero sí las escuelas son financiadas, se plantea, esto se denomina según la demanda. Según la demanda de alumnos que tenga cada escuela, recibirá niveles de financiamiento distintos, entonces puede ser que una escuela se quede sin financiamiento porque no logre tener una cantidad grande de alumnos, porque no sea elegida, y entonces no tienen dinero para pagarle el sueldo a los docentes y finalmente termine quebrando. Acá la lógica de que hay que... mi compañero Javier te quiere hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Betania. Hola, Javier. ¿Cómo una estás? consulta. Ahí yo estuve viendo que por un lado aparentemente detrás de ese proyecto andaría el amigo Paolo Roca, según entiendo, como uno de los impulsores por lo menos, y también tengo entendido que tanto en el presupuesto que hay para el próximo año como también en lo que pasó durante este año, uno de los lugares donde más desfinanciamiento se está planificando, casi tirando al cierre, es hacia las escuelas, los colegios industriales. ¿Vendría esto a tener algún tipo de sentido pensando en esta clave de la reforma, digamos, eliminar la educación industrial? Yo pienso que este documento no responde a Roca, o sea, en realidad por lo poco que se sabe, porque viste que el documento se filtró en los medios, apareció en la política online como que era un documento de Paolo Roca. Yo leo y ahí todo lo que veo es los grupos eclesiásticos
y más la mano de Sturzenegger, ¿no? Desregulando y quitando atrás del Estado, no me parece tan representativo de los intereses de Roca, pero puedo estar confundida, porque por esto que vos planteás, me parece que Roca todavía representa a una burguesía argentina que estaría planteando algún nivel de formación ligado a la educación técnica, que acá no está presente para nada en el documento, y tal como vos decís, hay uno de los artículos que refrenda este descenso del financiamiento. Yo creo que esto vino, pero esto es una idea mía porque no está claro en ningún lado, ¿no? Nadie se hizo cargo de la autoría del documento, tampoco está claro si se filtró o lo hicieron filtrar a propósito, ¿no? Todas estas cosas que se dicen. En algunos de los medios se planteaba que Torrendel había aprovechado que la ministra de Capital Humano no estaba, Petovelo no estaba en el país. Estaba en Dubái, claro. Claro, entonces que había en un supuesto liberado, congreso educativo, digamos, algo así. Claro, vos lo leés, el documento es 100% las ideas de la Iglesia Católica con retoques al Sturzenegger, te diría yo, ¿no? Por eso puede ser que ahora Paolo Roca esté también orientado de esta manera, no lo sé. Por eso tampoco se sabe si esto es un documento que un sector llevó a esa discusión del Consejo de Mayo y no lo que efectivamente después terminen llevando al Congreso, si es algo que justamente lo hicieron filtrar para ver cómo reacciona la sociedad, no sé. Antes de seguir avanzando, sí. No, quería hacer un balance de esta política de los vouchers de Milton Friedman, pues yo estuve en 2002 en Estados Unidos, en Los Ángeles, en una casa donde uno de las hijas estaba terminando el secundario, y bueno, ahí discutíamos de educación y lo que me decían ellos, que la educación pública en Estados Unidos es muy mala, que para entrar a la universidad después tienen que hacer, bueno, ir a la escuela, que ahora no se me sale el nombre, esta escuela de equiparación, sí. Y para poder entrar a una universidad de calidad. Y después donde se aplicó esta misma política fue en Chile, que tuvieron que hoy, no solo en la universidad, sino incluso conocemos muchos jóvenes chilenos que vienen a hacer el secundario acá porque allá es un desastre. Es decir, que la educación en base a la política de Estados Unidos y del voucher y todo esto de la privatización es decididamente mala, cuando en la historia argentina tuvimos una educación pública bastante buena. Sí, pero a ver, dos cosas. Una, el sistema de voucher no fue un sistema difundido mundialmente muy masivo. De hecho, en Estados Unidos se implementó en algunos estados y no tampoco masivamente. En Chile sí, solo que con esta forma que les decía, no con el voucher en mano, sino con el financiamiento por alumno. Se implementó también en otros países, también en Suecia, pero es donde están las comparaciones. Yo el otro día discutía con un docente y me decía, en Suecia funciona bárbaro. En Suecia no funciona bárbaro por el voucher, todo lo contrario. El voucher, a ver, porque en Chile también la política de vouchers tuvo distintos momentos según los gobiernos, luego de la dictadura de Pinochet, y en algunos momentos con un financiamiento muy importante, inclusive mayor que el de la Argentina, que hace que, entre otras cosas, Chile esté teniendo mejores resultados educativos que la Argentina, pero no por los vouchers, sino por una cantidad de cosas que se hicieron alrededor. Lo que muestran las investigaciones de gente que es difícil aislar, como sabemos, en la educación. Bueno, vos tenés una escuela cuyos alumnos obtienen determinados resultados educativos, determinados aprendizajes, que responde a esos resultados, cuánto responden a sus condiciones de vida, los libros que tienen en su casa, cuánto al voucher, cuánto al financiamiento del Estado. Bueno, eso no es tan sencillo de diseccionar, ¿no? Pero las investigaciones que analizaron las políticas de voucher llegaron a la conclusión en general en que se terminan profundizando los procesos de segregación social. Es decir, las escuelas se estratifican mucho más según origen socioeconómico, ¿no? Porque esta idea de Milton Friedman, que está en este documento, ¿no? Que los padres tienen derecho a elegir, así está literalmente, igual que lo planteaba Friedman. Bueno, todos sabemos que ese derecho a elegir o esa libertad de elección no se ejerce en las mismas condiciones en alguien que vive en un barrio que no tiene ningún tipo de condición básica de vida que en alguien que vive en Recoleta. Esa capacidad de elección es muy distinta, ¿no? Entonces, en general lo que se ve es que por más que
alguien de la Villa 31 diga yo quiero entrar al high school, no sé qué, en esa escuela no le abren las puertas por más que lleve el voucher. Entonces, nosotros tenemos el problema en la Argentina de que nuestro sistema educativo ya tiene niveles muy altos de segregación según origen socioeconómico, porque nuestra sociedad está muy fragmentada y muy desigual. Entonces, uno ve realmente que esa escuela pública de la cual vos hablas de tu infancia ya no es así, hace mucho. Bueno, sí conozco porque estuve 30 años dentro del aula y vi toda la transformación en esos 30 años. Exacto. Te tocó justamente ver esa lamentable transformación que a todos nos fue tocando en las distintas etapas en las que llegamos al mundo en la Argentina. Pero digo, entonces, el problema que tenemos en la Argentina es que un sistema de vouchers operaría ya en niveles de segregación muy altas. No es que estamos en niveles de desigualdad parecidos a los del 75, que no tienen nada que ver con los que tenemos hoy, que son mucho más agudos. Sobre eso operaría un sistema de voucher agudizándolos. Pero eso también me parece que nos genera un desafío a todos nosotros, porque yo creo que hay una gran parte de la población y fracciones de la clase trabajadora que dirían, bueno, sí, yo quiero también mi voucher. Entonces, ahí también tenemos que poder dar una discusión y poder mostrar que ese no es la salida. La salida más democrática en términos sociales no es que cada uno vaya y demanda su voucher, sino pelear por otro tipo de educación pública, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Yo trabajo en José C. Paz, que es uno de los distritos más pobres del conurbano, y esto lo explicitaron mis propias alumnas así. Actualmente el sistema de voucher, el programa de voucher que lanzó Milei cuando ni bien asumió es que las familias de ingresos hasta determinado monto, que no es un ingreso alto, que envíen a sus hijos a escuelas privadas con subvención estatal, con altos niveles de subvención estatal, tengan una asignación, una ayuda del Estado. Este es el sistema que tenemos hoy y la forma en la que Milei ya fue instalando la idea de voucher. Y mis alumnas que están estudiando para docentes de primaria, que envían a sus hijos a escuelas públicas, me dicen, eso nos discriminan. A los que mandan a escuelas privadas de cuotas bajas les dan un voucher y a nosotros que enviamos a nuestros hijos a escuelas públicas no nos dan un voucher. Entonces, en vez de plantear no a los vouchers, el planteo es yo también quiero mi voucher. Y ahí, bueno, eso es un derrotero que lo que nos llevó hasta allá, ¿no? Hasta acá, una sociedad que termina planteando este tipo de cosas. Y eso me parece lo que tenemos que poder discutir a fondo sin negar los problemas efectivos que se expresan en la educación en nuestro país y en el sistema público, ¿no? Pero yo insisto, la responsabilidad de los problemas de la educación en el sistema público son de la política neoliberal. Eso sí. Eso Sí. no podemos hacer cargo de eso, ¿no? Hay que hacerlos cargo a ellos. Ellos destruyeron el sistema educativo a través de... Yo estaba en la escuela cuando desapareció el primero y segundo año del secundario, lo pasaron a la escuela primaria. Fue un retroceso, primarizaron la escuela secundaria. Eso fue, no fuimos los docentes los que hicimos eso. Totalmente, no, yo de eso estoy 100% de acuerdo. Lo que sí creo que agrego y discuto es que hayan sido solo los grupos neoliberales. Eso también lo hizo el progresismo, también lo hicieron muchos colegas míos de Ciencia de la Educación, en las distintas oficinas públicas. Bueno, el régimen académico que se está implementando en la provincia de Buenos Aires, que es catastrófico, no lo está desarrollando Milei ni un sector neoliberal. Lo está planteando el progresismo y lo defiende Suteba, que está lejos de autopercibirse, y no podríamos decir que son expresiones del neoliberalismo, y sin embargo están llevando adelante ese tipo de reformas. Son neoliberales vergonzantes, porque yo fui docente en la provincia de Buenos Aires y la orientación que venía es que había que aprobar a todo el mundo, supieran o no supieran. Eso era el peronismo en el gobierno, impulsaba eso. O sea que no sé, llamarle... Pero ellos discuten, ellos dicen que no son lo mismo y ellos dirían, bueno, nosotros nos... Ponele que, por eso digo, que ahí el mote neoliberal podríamos discutirlo, ahí yo creo que es otra cosa, pero que son tan responsables como el neoliberal que firmó, digamos, la Ley Federal de Educación, en el Congreso la aprobaron todos, no la aprobaron solo los que en ese momento se referenciaban en el neoliberalismo, ¿no? No todos, pero
digamos, salió por mayoría la reforma en el Congreso. Te digo una este chiquita sentido, que nadie claro que nadie criticó y que yo critiqué. Cuando se pasó de la hora cátedra de 40 minutos al módulo de 60 minutos fue un retroceso abismal, pero nadie dijo nada. Y eso lo hizo el peronismo y su tema estaban aplaudía. Sí, y la provincia de Buenos Aires, los docentes se vienen empobreciendo a pasos agigantados y eso digamos, la provincia fue gobernada prácticamente casi ininterrumpidamente por el peronismo. Pero sí estoy de acuerdo con vos, o sea, yo no estoy planteando que los problemas de la escuela pública sean responsabilidad de los docentes, en todo caso ahí... No, para nada. Hay todo un récord, pero está bien el énfasis que vos haces porque ellos sí, ¿no? En este documento está esto dando vueltas, como lo que subyace pareciera, no tiene fundamentos el texto, pero lo que subyace pareciera como que es que ellos piensan que todos los problemas de la educación pública se deben a que los docentes están tranquilos en sus cargos, porque entonces no van a perder salario, no van a perder ingresos, no van a pedir financiamiento a las escuelas, y que entonces hay que sacudirlos y bueno, de hecho la reforma pretende eliminar toda una cantidad de derechos conquistados por la docencia desde la década del 50 en adelante. Betania, investigadora y docente, te pedimos un cierre porque, bueno, se hizo de otra manera, pero por ahí también se hizo interesante cómo se dio la entrevista, y te pedimos un cierre porque no hemos pasado de la hora, pero entretenidos. Sí, a ver, trato de sintetizar. Me parece que tenemos que estar muy, pero muy alertas, porque creo que una posibilidad es que esto avance en sesiones extraordinarias entre enero y febrero. Creo que además tenemos que estar atentos porque, como decía hace un rato, creo que hay parte de la población que va a ser seducida por este tipo de discursos, y estoy convencida que esto no hace más que empobrecer y precarizar más a nuestra ya precarizada y empobrecida clase trabajadora. Así que tenemos mucho por delante. Bueno, Betania Oreja Cerruti, la verdad que muy interesante la entrevista y vamos a llamarte más seguido, que te teníamos medio olvidada. Muchas gracias por tu participación. Un abrazo grande a los dos. Chao, chao. Bueno, pasaba Betania Oreja Cerruti, la verdad que me gustó, estuvo entretenido, interesante, así que vamos a distendernos un poquito para cambiar de tema y nos vamos a la situación política de las que nos va a hablar nuestro compañero aquí, Javier Rodríguez. Bueno, ahí va. Igual, antes que nada, más que interesante y da para muchísimo el tema, porque viste que ya esto hace un par de semanas que venimos charlando y un poco de lo que vamos a hablar hoy es de eso, ¿no? De las iniciativas que está empezando a exponer y a plantear el gobierno de Javier Milei para esta segunda etapa, ¿no? Estos 2 años que se vienen de ahora en más, y donde lo que se ve, que hasta hace, si querés, 2-3 meses, parecía como que lo único que venías viendo era un resquebrajamiento del poder, con todas las votaciones y derrotas que hubo en el Parlamento, con también algún que otro dictamen judicial en contra y demás sobre acciones de gobierno. Lo que estás viendo ahora es que lo que hay es una ofensiva. De esto justo estábamos hablando el lunes pasado, vos te recordarás. Y, sí. Bueno, esa ofensiva de ahora en más va a estar potenciada por lo que fueron los resultados electorales de todo este año, ¿no? Tanto las elecciones a nivel provincial en todo el país, como también a nivel nacional, porque guste o no, hay que entender y tener claro eso de que las leyes
digamos, Milei puede gobernar, pero para gobernar se necesitan leyes. Y te acordarás que el primer año de Milei básicamente gobernó a fuerza de decretos, más allá que después había impugnaciones, votaciones en contra y volvían de vuelta. Terminaron sacando muy pocas cosas, pero igual más allá de eso lo siguieron manejando, entre comillas, de modo despótico y con cierto desinterés, básicamente, por sentarse a negociar o cualquier otra cosa, que como se sabe, ¿cuál es la idea del juego político parlamentario? Básicamente la negociación, el acuerdo de ciertas cosas, y bueno, y así se juega, entre comillas, democráticamente, en términos burgueses. Pero el asunto es que, bueno, en estos días se dio el juramento de lo que van a ser los nuevos integrantes y en algunos casos renovados votos, ¿no? Porque algunos han reelecto, algunos y algunas, y otros son nuevos ingresantes, pero reconfigurando de modo claro lo que va a ser el nuevo Congreso de aquí hasta 2027. Antes de entrar en ese tema vamos a destacar un par de cositas que no son menores, porque siempre cuando pensamos en términos políticos, y más quienes venimos de una perspectiva del pensamiento crítico, no podemos pensar de lo mínimo a lo máximo, sino que hay que entender el contexto general para después de ahí ir bajando para terminar de entender, entre comillas, lo más concreto y mundano de por acá. Esta semana, nuestro querido amigo Donald Trump, que ya hemos mencionado, ¿no? Estados Unidos ha sido el ganador de estas elecciones de octubre, lanzó la nueva estrategia de seguridad nacional. Un bodoque, una publicación que se hizo pública, primero se le presentó allá a todo lo que es la oficialidad militar, ¿no?, de Estados Unidos, pero que viene a ser, digamos, como cuál es la doctrina de Donald Trump de ahora en más, y esto expone algunas cuestiones que no son menores para tener en cuenta, por eso digo, para pensar esto que va a estar pasando de ahora en más por aquí. Vos ya sabés que hay todo un conflicto en relación a esta disputa a nivel mundial por la hegemonía, por quién controla los mercados y quién controla, digamos, las fuentes de los productos primarios, las rutas comerciales y bueno, toda esta cuestión de geopolítica donde China y los BRICS han adquirido una relevancia que está disputando y de hecho te diría está corriendo a Estados Unidos de la escena mundial. ¿Y qué viene a ser la situación que suele demostrar cuando alguien está en una situación de debilidad? Que uno endurece su posición en vez de reverla, ¿no? Es algo básico en toda esta situación. Bueno, y Estados Unidos, en vez de por ahí tener una política más de sentarse a pensar la multilateralidad, ahí está, vamos a decir una palabra complicada, se cierra sobre sí mismo y bueno, lanzó esta nueva estrategia de seguridad nacional que en palabras simplificadas de Pete Hegseth, que es el encargado de todas las cuestiones militares de Estados Unidos, diríamos nosotros ministro de guerra, de hecho se llama así, ya no es un ministerio de defensa, ministerio de guerra, demostrando un poquito lo que se quiere hacer. En palabras más, palabras menos, dijeron que lo que van a hacer de ahora en más es retomar la idea de la doctrina Monroe, que justo estuvimos charlando el lunes pasado, vos mismo hiciste una editorial sobre esto, pero ellos dicen que a esto hay que agregarle lo que le llaman el corolario Trump. ¿Sí? La doctrina Monroe que vos bien explicabas, básicamente es esta idea de que el continente americano en su totalidad es el área de injerencia y de influencia natural de los Estados Unidos de América. Como quien dice, para el caso nuestro, Latinoamérica, nosotros somos el patio trasero de todo esto, ¿no? De hecho, históricamente se manejaba de esta manera, ¿no? Invasiones en Centroamérica, invasiones para desestabilizar, y acá en Sudamérica hemos vivido más de un golpe militar de características genocidas, ¿no? Y todo lo que ya sabemos en particular, y que desde hace un tiempo, básicamente, entre comillas, se viene manejando con la laxitud de permitir un funcionamiento republicano democrático, pero claramente bajo el control de Estados Unidos. Bueno, Donald Trump retoma esta idea aparentemente de la doctrina Monroe, y que esa doctrina Monroe ellos le agregan una especie de pequeño párrafo, lo menciono, lo leo. Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger nuestro territorio nacional y nuestro acceso a geografías clave en toda la región.
negaremos a competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio. Esa frasecita creo que te deja bastante claro de que lo que está haciendo ahora, de ahora en más, Estados Unidos es, ya no va a estar disputando quizás la hegemonía a nivel mundial, cuanto menos en términos militares, pero se va a reasegurar Latinoamérica como su campo de injerencia, entre comillas, como bien lo dice acá este corolario, natural. Es decir, ¿dónde estamos nosotros y nosotras? Acá, en Latinoamérica. Y tenemos precisamente un presidente que es funcional a todo esto, ¿no? Que es un obediente cumplidor de todas estas cuestiones, y que además no es menor. El gobierno de Javier Milei en estos últimos días viene teniendo una suerte de primeros, si se quiere, resultados a través de lo que son los avances ya hemos hablado bastante sobre las distintas investigaciones en curso, sobre todos los casos de cuestiones truchas, ¿no? Desde el caso de Españolo, el manejo de la Andis, los dineros de discapacidad, los dineros bastante poco claros que está manejando la CIDE y un montón de otras tramoyas, trampas, estafas. Básicamente se está haciendo un curro descarado, vamos a decirlo así diplomáticamente, ¿no? Ni hablar el tema de Libra, vos te recordarás esa investigación, pero aparentemente todo eso sirve en parte también para funcionar como un condicionante a las posibles acciones del querido Javier Milei, si es que en algún momento de repente quizá quisiese tomar otro rumbo, aunque bien sabemos que el reviente y el desfalco, acá venimos hablando hace rato sobre lo que es el funcionamiento del plan económico, lo de plan va entre comillas, porque básicamente no hay plan económico, sino que vivimos a préstamo para zafar un préstamo, que a su vez sirve para pagar otro préstamo, y así. De hecho, en estos días Luis Caputo, el ministro de Economía, estuvo hablando de que ya están negociando, en estos días, tiene que salir antes de fin de año, un posible préstamo con bancos locales para afrontar los vencimientos que justo son de la misma deuda que él había tomado cuando ocupaba el mismo cargo en el gobierno de Macri. El gigantesco endeudamiento que hubo en aquel momento, ahora lo tiene que afrontar Argentina, un pago va a ser en enero, y entonces ¿cómo se va a saldar todo eso? Con otro préstamo, obviamente. En eso están negociando, demostrando una vez más que todo esto está a la deriva, y ya hemos charlado varias veces sobre, yo te diría que es casi récord la cantidad de cierre de empresas o traslado, o más gravemente la reconversión, de esto charlamos en estos días, de muchas empresas que están de despedir a su personal y por otro lado se están reconvirtiendo de ser productoras de bienes manufacturados o lo que fuere a importadoras netas, ¿sí? Más con ese acuerdo que se firmó y que hemos charlado ya hace un par de semanas con Estados Unidos, el supuesto Tratado de Libre Comercio, que en realidad es el tratado de puro comercio de Estados Unidos, trayendo de todo para acá y de acá yendo para allá, básicamente nada. Bueno, bien. Sobre los geopolíticos no charlemos más porque hay bastante ahí para ver, eso capaz le podemos dedicar. Pero con algunos obstáculos, así título nomás pongo. Primer obstáculo de doctrina Monroe en Venezuela. Le pararon la chata, en pocas palabras, y tuvieron que recular. No se sabe qué va a pasar, pero no la tienen. Sí, está en un gris. Más allá que sigue amenazando, pero está en gris eso. Y en América del Sur, el enemigo histórico para la doctrina Monroe fue la Argentina. Ahora estamos en la lona, nos hicieron pelota. Pero sí, el amigo del alma, que no es Nicky, sino el amigo del alma de Estados Unidos, Brasil, se ha transformado en una gran potencia militar. Que, sí. Es más, en estos días, ¿te acordás? Creo que lo mencionamos el lunes pasado, sí. Lanzaron 4 submarinos de producción 100% local, hechos en Brasil. Bueno. Mientras acá estamos viendo cómo le compramos unos submarinos medio gastaditos ya a los franceses en cómodas cuotas. Andá a saber cuándo se va a pagar, ¿no? Y ya le compramos los aviones a Finlandia. A Finlandia no, a Dinamarca. Bueno, no importa. Te iba a mencionar eso. Estos días hemos visto el vuelo raudo que hicieron sobre la ciudad de Buenos Aires, después el aterrizaje que hicieron en Córdoba, los famosos F-16 que llegaron como un gran logro, qué sé yo, de la Argentina que se está rearmando, mientras que en estos días también se vio que en la prensa de Dinamarca hubo una suerte de gran celebración
porque ellos consideraban que esos aviones no se los podía vender a nadie. Estaban viendo si tenían chatarra de descarte compramos. Era Rumania y el otro Colombia. Y en los dos países le dijeron, son chatarra, y le ofrecieron 2 mangos. Y los daneses como que dijeron, mirá, ¿sabés qué vamos a hacer? Los vamos a desguazar y los vamos a vender como pieza, y después compraremos unidades nuevas a Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Argentina se lo compró casi al doble de la estimación inicial que tenían los daneses para venderlo. Volvemos a hablar que son aviones muy viejos, funcionando, todo lo que vos quieras, muy viejos. Y un detalle que siempre es interesante tener presente, que además tienen piezas que son británicas, son inglesas, por lo cual el reequipamiento posiblemente de esos aviones es bastante discutible, ¿no? Así que bueno, y eso acá se celebró como un gran avance, por supuesto, ¿no? La gran pregunta es, ¿y para qué queremos tener esos aviones? ¿Con quién estamos pensando ir a la guerra? ¿O acaso nos están pensando meter en una guerra de las que no nos interesa, por supuesto? Acá tenemos bastantes otros problemas, ¿no? Porque básicamente lo que tenemos es un gobierno que está en guerra contra la población, contra nosotros y nosotras, y no hacerle la guerra a un país hermano, precisamente, ¿no? Bueno, hubo amenazas no solo a Venezuela, sino incluso a Colombia, también le hizo un par de amenazas, y los colombianos, bueno, Petro los sacó así a los empujones, no vengan a joder acá, aunque bueno, es otro tema eso. Pero lo concreto, y un poco lo que queríamos charlar hoy, es, bueno, esta semana se dio también la jura de todos los nuevos parlamentarios. Retomamos acá con lo que estábamos empezando hoy hablando en la columna. Se dio la jura de los nuevos parlamentarios. Algunos están renovando su banca y otros son gente que accede por primera vez a todo esto. Y el asunto viene bastante complicado. ¿Por qué? Han entrado 125 nuevos diputados y diputadas. Unión por la Patria, que venía teniendo la primera mayoría, y eso en más de una votación sirvió en diputados por lo menos para bloquear y llevar para atrás algunos de estos proyectos de ley que en los últimos meses se terminaron cayendo de parte de Javier Milei, en particular muchos decretos, porque ya hemos dicho que leyes no salieron, pero sí lo que hubo fueron decretos, y después esos decretos se volteaban con leyes, bueno, quedaban en la nada. ¿Qué pasó? Al final Unión por la Patria logra ingresar 45 diputados propios, esto disminuido porque, ahora vamos a entrar un poquito en este detalle, pero si hay algo que se ha logrado, el propio peronismo, es meterse palos en la rueda ellos mismos y detener lo que es la principal banca opositora. Han quedado en un segundo lugar que ahora lo va a tener La Libertad Avanza, con la cantidad de diputados nacionales que han metido, más el acuerdo automático que tienen con lo que queda del PRO y con lo que queda de la UCR. La UCR, para que tengas idea, metió 3 diputados. O sea, es increíble. Menos que el FIT. Dejémoslo ahí. Claro, exacto, tienen la misma cantidad van a tener casi la misma bancada que el FIT. La cantidad que ha entrado el FIT, bueno, coincide con esto. Y sí tenemos varios bloques, mini bloques a nivel provincial, que van a ser precisamente, obvio, donde va a pasar el medio mundo presidencial, básicamente de la mano del amigo Santilli, que es el gran negociador de acuerdos de ahora en más, y Martín Menem, que es el que termina cocinando los acuerdos en diputados. Y una dinámica similar va a estar pasando también en senadores, porque en ambos casos la bancada de Unión por la Patria, o del, vamos a decirlo, panperonismo, se están fragmentando. ¿Cuál es el problema que pasa de aquí en adelante? Juraron estos diputados, vamos a tener unas sesiones extraordinarias que empiezan mañana mismo. Mañana empieza el trabajo en comisiones, donde van a estar entrando por lo menos un par de proyectos. Uno, posiblemente sea el que estaba mencionando más temprano la compañera Betania, que hasta ahora no se conoce, pero bueno, acá la idea es hacer como tratamiento express, que entre el proceso de reforma educativa. También va a entrar, se supone, el proyecto de reforma laboral, que ya está circulando por varios lados, acá lo venimos charlando hace un par de programas, y va a entrar fija el tema del presupuesto, porque esta vez se supone que van a estar los votos para todo esto. ¿Por dónde pasa la situación?
quieren meter, este es el proyecto de La Libertad Avanza, meter cuanto menos estos 3 proyectos que, como te podrás imaginar, van a estar condicionando económica y socialmente a la Argentina, de aquí en más, porque reformar la cuestión educativa, reformar la cuestión laboral, ¿no? Avanzando sobre proyectos mucho más laxos. Y por otro lado, metiendo por primera vez el presupuesto, recordemos que hasta ahora, en los 2 años que viene teniendo de gobierno Javier Milei, o sea, de 2023 a 2024, y de 2024 a 2025, no hubo presupuesto. Se está trabajando con el presupuesto que se había votado en el último gobierno de Alberto Fernández. Se da por descontado que va a salir esto y aparentemente, bueno, de ahí en más va a ser cómo se dé la situación. Lo que va a haber ahora en más, entonces, esta semana va a haber trabajo en comisiones, donde van a salir dictámenes, y estos dictámenes después probablemente sean tratados a partir de la semana próxima, cuando haya sesiones, tanto diputados como senadores. Vos sabés que los proyectos siempre entran por una cámara, se aprueban y pasan a la otra cámara, donde se confirman, o a lo sumo se le hace alguna modificación, pero básicamente los proyectos salen así. Bueno, la intención del gobierno es tener para el 30 de diciembre cerrado y cocinado todo. En estos días se vio a Diego Santilli reunirse junto con Adorni y con varios gobernadores, y se está descontando que todo esto va a salir. ¿Por qué? Hay una situación de fondo que tiene que ver, por un lado, con lo que es la propia interna del peronismo y por otro lado con la situación general de los gobernadores. Todos los gobernadores, que vos ya sabés, vienen, digamos, peleando, pero hasta ahora los distintos proyectos de financiamiento salen por cuentagotas. Bueno, ya no pueden más. Más de uno está hiperendeudado y el condicionante es bastante claro. Y en el caso de los gobernadores peronistas, particularmente, ¿cuál es el problema de fondo? La conducción, es decir, Cristina y Máximo, y podríamos poner ahí como parte del terceto a Sergio Massa, aunque se supone que los que definen son estos 2 que hemos mencionado. Bueno, básicamente el peronismo a nivel nacional considera que el proceso está muerto, el proceso kirchnerista, cristinista, pongámosle el nombre que quieras, está muerto y no están dispuestos a seguir acatando las decisiones de mesa chica. Acá están jugando y están proponiendo que se amplíe el juego, es decir, llámennos a nosotros gobernadores, llámennos a diputados y senadores que forman parte del peronismo pero que no acuerdan con el kirchnerismo, y la prueba más clara de todo eso, por ejemplo, es el caso de Axel Kicillof, que esta semana estuvo llorando, transpirando sangre para lograr que le aprueben el presupuesto, que incluye un endeudamiento y demás, como normalmente pasa con cualquier presupuesto de gestión, ¿no? O sea, siempre se aprueba un nivel de endeudamiento para poder afrontar la gestión. Hipercondicionado y así todo, bueno, Axel terminó ahí sacando más o menos un acuerdo, pero esa situación en general el resto de gobernadores peronistas no la viene viendo, no están conformes con Cristina y con Máximo. ¿Y qué pasa con todo esto? Hay una disputa interna que claramente se va a saldar ¿cómo? Con la fragmentación, obviamente, del peronismo, pero ¿a qué está jugando el peronismo hoy? Tanto Mayans como Martínez, que son, digamos, los líderes de las 2 bancadas, le hace la bancada peronista en el Senado y en diputados, el máximo que están proponiendo es aguantemos hasta marzo. Porque, ¿qué pasa? Ahora se va a votar, ahora se harán tratamientos en diputados y en senadores de estas leyes que estamos mencionando con el intento de presentarse y votar en unidad, cuanto menos en contra. Va a haber proyectos de parte del peronismo en relación a estos 3 temas: presupuesto, reforma laboral y reforma educativa. Pero, ¿qué pasa? Esta misma semana Jalil, el de Catamarca, ya dijo: nosotros no bajamos de la banca de Unión por la Patria, y sacó a sus 3 diputados. La idea es que, porque ¿esto qué va a significar? Que Jalil ahora podría llegar a aceptar algún acuerdo, probablemente por financiamiento, para alguna cuestión presupuestaria de su provincia, que como todas las provincias están ahogadísimas, y estén dispuestos a acordar, levantar la manito cuando llegue el momento.
el peronismo descuenta, se está hablando los rumores, de que en marzo la Unión por la Patria se encuentre cuanto menos dividida en 7 bancadas, por lo menos. Así que bueno, la perspectiva de pensar que quizás a nivel oposición se pueda frenar algunos de estos avances del oficialismo vienen siendo bastante discutibles, y el 2027 que se nos viene va a ser muy, muy complicado. Bien, Javier, hay buena noticia de Mendoza, nos han llegado. El pueblo está sublevado en contra de la utilización del agua para la megaminería a cielo abierto. Hemos hablado con Ismael Jalil, que habitualmente lo convocamos para hablar de la situación de Palestina. Él vive también acá en Buenos Aires, en Mendoza, así que está en la Ruta 40 viviendo las alternativas de la gran marcha del pueblo mendocino hacia la capital. Nos ha mandado un audio explicándonos la situación que está viviendo el pueblo de Mendoza y valientemente enfrentando la política de hambre, de sed de Milei. Adelante. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, les hablo desde aquí, desde el pie de la Ruta 40, más o menos, para que ustedes se den una idea, a la altura de Tupungato, Mendoza, en pleno Valle de Uco. Estamos al pie de la ruta esperando a las vecinas, vecinos, compañeras y compañeros que vienen desde el fondo del Valle de Uco, desde San Carlos, pasando por Tunuyán. Otro grupo viene de Uspallata, directamente desde arriba de la cordillera. También hay grupos del norte y del este que están arrimándose para mañana confluir en lo que es la marcha por defensa del agua, ya que el gobierno de Cornejo, el gobierno de Cornejo y de Milei, naturalmente, tienen proyectado un negocio con minería contaminante en la alta montaña, lo que derivaría mañana, si se aprueba, en la gran posibilidad de que el agua para el 70% de la población mendocina quede completamente inutilizable o por lo menos altamente contaminada por los elementos químicos que usa la minería a cielo abierto, la megaminería. Esta es una lucha de Mendoza de toda la vida. La gente es muy sensible en Mendoza frente a esto porque es una cultura que hace del agua o el bien más preciado. Naturalmente aquí se plantean las diferencias con los sectores que buscan solamente un negocio. Y en base a esto es que el pueblo se ha organizado, al repudio a esto, ¿no? En base al repudio a esto, el pueblo se ha organizado y hoy ya no acata las disposiciones ni las recomendaciones que el gobierno de Cornejo y de Milei están haciendo para evitar una movilización que ya no pueden parar. Es impresionante ver en las rutas el apoyo de la gente que va pasando, pero también conmociona ver a la gente de todas las edades, muchas mujeres, bajando de todos los lugares para confluir en la ciudad para decirle que no a la mega minería contaminante, que el agua de Mendoza vale mucho más que el oro, el cobre y lo que produzcan en base a la contaminación. Quiero aclarar una cosa. No estamos en contra de la minería, ni mucho menos de la utilización de los recursos naturales o los bienes comunes para su futura industrialización o la instauración de mejoras que hablan de progreso y de desarrollo. De ninguna manera. Lo que estamos en contra es de este modelo extractivista que lo único que promete es mayor desastre ecológico y a su vez una gran mentira como es la falsa información de que esto va a generar puestos de trabajo. Es mentira porque los trabajos de calidad que pueda tener una megaminería van a ser traídos del exterior y además, aunque así lo fuera, el hecho de contaminar las fuentes con las cuales el pueblo vive, las fuentes acuíferas con las cuales el pueblo vive, ya es de por sí una situación sumamente preocupante y autoriza a estar en contra de ella. Súmenle a todo esto el cuadro de que quedan regalías del 3%, es decir, de cada 100 que levanta la minera, solo 3 quedan para la provincia de Mendoza.
Entonces, estamos regalando además uno de los recursos más extraordinarios y más necesarios y preciosos para la subsistencia humana. Todo esto ha movilizado a la gente y la ha puesto en las calles con la firme convicción de que aún si la aprobaran en el Senado provincial mañana y saliera la autorización para que exploten la minería a cielo abierto y contaminante, es muy probable que el estado de alerta y movilización continúe y se multipliquen los reclamos de la sociedad mendocina para evitar que se lleve adelante este verdadero desastre ecológico que es el que están produciendo con la megaminería y la contaminación de las aguas de la montaña mendocina. Les mando un gran abrazo. Perdido en la tormenta de mi noche interminable, Dios, busco tu nombre. No quiero que tu rayo me encegue entre el horror, porque preciso luz para seguir. Lo que aprendí de tu mano no sirve para vivir. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive, Dios, mejor que yo. Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien del que luche en nombre tuyo, limpio, puro? ¿Para qué? Si hoy la infamia del sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que a pesar, el seguirte dar ventaja y el amarte sucumbir vale mal. Bueno, escuchábamos el tango Tormenta por una orquesta típica clásica que ahora se me escapó el nombre, pero el autor de la letra es Enrique Santos Discépolo. Lo dejamos esperando la comunicación con el compañero y amigo Horacio Robelli, pero no hemos podido establecer la comunicación, así que le debemos la entrevista y la columna económica. Nos vamos entonces rápidamente a la columna de Cuba, Voces por Cuba, y después vamos a entrevistar al ingeniero agrónomo del INTA, Marcelo Nicolás Agra. Vamos con la columna Voces por Cuba. La audiencia, amigas y amigos, habla Alberto Mas, secretario del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, compartiendo con ustedes este espacio semanal de análisis y resistencia latinoamericanista y antiimperialista que llamamos Voces por Cuba. Cuba, ante la crisis económica provocada por el recrudecimiento de las acciones del bloqueo tras la asunción de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, busca superar este retroceso y toma medidas transformadoras para reactivar el crecimiento.
a partir de la realización del 8º Foro de Inversiones, celebrado en el contexto de la 16 Feria Internacional de La Habana, que acaba de finalizar, se anunciaron medidas estructurales y cambios regulatorios y operatorios que buscan atraer capital, reanimar la producción nacional, ampliar las exportaciones y las ofertas en el mercado interno y además captar divisas frescas. La integración de la economía cubana con el mundo se ve en los 376 negocios con capital extranjero pertenecientes a empresas de 40 países que siempre han mantenido la característica de responder a los intereses nacionales y planteadas desde los acuerdos comerciales equitativos y no depredadores, como los que estamos acostumbrados a ver en el resto del continente. Entre las medidas que se anunciaron, se modifica el esquema financiero, que permitirá a los inversores operar con moneda nacional y simultáneamente con divisas, teniendo en cuenta cada proyecto en particular e incentivando la captación de ingresos externos a través de exportaciones o ventas locales que se abonen con divisas. También se busca hacerle una gambeta al bloqueo financiero, permitiendo abrir cuentas en el exterior para que se puedan pagar y cobrar operaciones que se realicen en el exterior y reducir significativamente la burocracia interna para la toma de decisiones en la aprobación de los proyectos a evaluar. En el área del turismo, autorizan la modalidad del alquiler de instalaciones, habilitando a las empresas de capital totalmente extranjero para operar en comercio exterior, y se podrá entregar a los inversionistas infraestructuras como industrias, edificios, que no estén funcionando, para que los reactiven, con la posibilidad de que sean bajo el esquema de capitales mixtos o totalmente extranjeros, que luego de cierto tiempo, de acuerdo al proyecto, se restituyan al Estado. En esta apertura económica, la empresa extranjera podrá comercializar con la modalidad de al por mayor, pudiendo vender en el mercado interno a quien tenga la capacidad de pagarlo, modificando también la comercialización de los combustibles, permitiendo a estas empresas la importación directa, en el supuesto caso de que falte. Y bueno, hoy justamente uno de los grandes faltantes que hay en Cuba es el combustible. Otra de las medidas está relacionada a la fuerza laboral, que habilita al inversor a contratar personal en forma directa y abonar a los trabajadores premios o gratificaciones en divisas si se hicieran en forma bancarizada y con ingresos provenientes del exterior. Con el objetivo de sortear las sanciones financieras del bloqueo estadounidense, se permitirá el ingreso del capital extranjero al sector bancario, buscando poder ampliar la fluidez y circulación de las divisas con el exterior, tanto de las empresas estatales como las mixtas, y la creación de otras zonas especiales de desarrollo al estilo del existente en Mariel para actividades de innovación, tecnología, priorizando la producción de alimentos para aumentar la productividad y disponibilidad de abastecimiento, y la economía del conocimiento, para darle un fuerte impulso a la biotecnología, farmacéutica, informática y servicios científicos de alto valor agregado. El viceprimer ministro subrayó que todas las flexibilidades también aplican a cubanos residentes en el exterior, sin distinciones y con total facultad para invertir como cualquier actor extranjero. Asimismo, el viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez Oliva Fraga, aclaró al hacer la presentación de estas nuevas disposiciones que ninguna de estas medidas contradice la Constitución de la República, los lineamientos ni la conceptualización del modelo económico, sino que responde al mandato de modernizar, dinamizar y fortalecer el tejido productivo nacional. Recordemos que en estos momentos en Cuba se está debatiendo a nivel masivo las reformas económicas que se plantean necesarias para dinamizar la producción nacional, ampliando las exportaciones y las ofertas al mercado interno. Tengamos en cuenta que estas propuestas económicas se realizan cuando Cuba enfrenta presiones externas severas,
dificultades productivas, escasez de divisas y el impacto acumulado del bloqueo estadounidense por 65 años, además del actual recrudecimiento que hasta ha incluido en forma infame a Cuba en la lista de países promotores del terrorismo para complicarle aún más la vida. Sin embargo, también coincide con un proceso de reordenamiento interno, diversificación del tejido empresarial y creación de incentivos para atraer capital a sectores claves. Cuba busca estimular la participación del sector no estatal, reactivar capacidades industriales ociosas y generar ingresos externos sostenibles para avanzar en la recuperación de su economía. Incluso, volvemos a reiterarlo, ha habilitado a los cubanos residentes en el exterior, dándoles las facilidades como a cualquier inversor y con un modelo que no compromete ni entrega la soberanía económica ni política de la isla. Un ejemplo más de las características de la Revolución Cubana. Bueno, seguimos. Ahí me están haciendo. Tenemos la comunicación con Marcelo Nicolás Agra, ingeniero agrónomo del INTA, que como muchas instituciones del Estado están siendo desguazadas, cerradas, agredidas por la política del presidente Milei. En particular, yo por lo menos tengo la sensación de que el INTA es un organismo del Estado que ha sido muy prestigioso durante décadas y conserva gran parte de ese prestigio porque, bueno, se dedica a la producción agropecuaria. Estamos en comunicación, Marcelo Nicolás Agra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, efectivamente. Te hago una pequeña rectificación. No soy ingeniero agrónomo, soy licenciado en genética y después hice mi doctorado en ciencias agrarias acá en la Universidad Nacional de Mar del Plata. O sea, estudié licenciatura en la Universidad Nacional de Misiones y después hice mi doctorado, especialización acá en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y sigo trabajando en el INTA aquí en la Estación Experimental de Balcarce. Era solamente una pequeña aclaración. No, pero está muy bien. Mi compañera, ella estudiaba veterinaria, después, bueno, terminamos viviendo en Nicaragua y allá no había veterinaria, ella estudió licenciatura en zootecnia. Con esto quiero decir de que se puede llegar al campo desde distintas especialidades, no solamente se limita al agrónomo y al veterinario, que son las profesiones que uno está acostumbrado, Marcelo. Bueno, exactamente, vos sabés que en el INTA, bueno, no te corto más, es lo que bien vos decís, en el INTA antes siempre estaban solamente los ingenieros agrónomos y los veterinarios, pero ahora como la gran diversificación de la producción y eso ha hecho que hoy no solamente haya también veterinarios y agrónomos, sino también que haya biólogos, genetistas como yo, hasta historiadores y igualmente sociólogos, ¿viste? Así que bueno, pero no te interrumpo más, discúlpame que te estoy interrumpiendo. No, al contrario, le damos un poco de calor a la nota, porque si no queda muy frío. Y contale a la audiencia, a mí también, ¿qué hace un genetista en el campo? Mira, yo trabajo en algo muy específico, yo estoy en la parte de apicultura, siempre fue una pasión que tuve desde pequeño con mi padre, que era apicultor. Estudié genética y después junté las dos grandes pasiones de mi vida, que es la apicultura con la genética, y hago genética molecular en apis mellifera. Hoy, modestia aparte, de todos los estudios de genética que se han hecho en Argentina en apicultura, los empecé a hacer yo allá por un lejano año 2007, cuando empecé con mi tesis doctoral. Entonces muchos de los datos que se saben hoy sobre la variación y origen de apis mellifera, de la abeja acá en Argentina, han sido gracias a los estudios que yo pude realizar, gracias al apoyo del INTA, ¿no? Pero no solamente, o sea, el INTA hoy en día, desde ya hace mucho tiempo, que trabaja desde ciencia básica, ciencia aplicada, que básicamente es lo que estoy haciendo yo, y también tecnología, ¿no? Que es la forma de llegar hacia el productor. Y lo que te decía hoy también, que también hay sociólogos e historiadores, es que hay gente que está trabajando
mancomunadamente acercando a los productores, pero no solamente al productor. Muchas veces se piensa que el productor es el gran productor agropecuario con sus miles de hectáreas o su campo acá en la pampa húmeda. El INTA está trabajando con pequeños agricultores en el medio de la yunga de Jujuy, está trabajando con pequeños productores ovinos en las grandes superficies de Santa Cruz y Chubut. Es más, un amigo mío, también genetista, trabaja con eso allá en el INTA, en la experimental de Trelew. O sea que y otro amigo mío, muy amigo mío, trabaja en el AMBA, en la área metropolitana de Buenos Aires, con la pequeña producción de agricultura a nivel periurbano, que es lo que alimenta básicamente a las grandes poblaciones, lo que es la producción de cercanía, ¿entendés? O sea, las pequeñas huertas, las pequeñas producciones de huevos y otros productos que llegan directamente al consumidor en grandes áreas como es el AMBA o puede ser el Gran Rosario, etcétera. Marcelo, pero ante semejante despliegue de ciencia, técnica, producción, genética, ¿qué hace el INTA? Que uno no puede más que admirarse y perdón la expresión, pero me caga de gusto lo que contás que has hecho en genética, porque no todo viene de afuera. El vecino de la esquina también produce ciencia y tecnología a nivel internacional. Después te cuento lo que hizo un amigo de mi edad, nosotros somos viejos, que hizo la primer intento de inseminación artificial a cielo abierto. No me acuerdo después cómo le salió, pero que lo intentó. Bueno, con semejante derroche de ciencia técnica, etcétera, ¿por qué el presidente quiere desguazar el INTA? Por una simple razón, los gobiernos de derecha, sobre todo los gobiernos de extrema derecha, con una alta ignorancia y con un alto cipallismo como el actual, no solamente con Macri empezó lo mismo, la debacle del INTA, ¿no? Ellos no quieren la ciencia, para eso la ciencia y la tecnología es mala palabra. Y además hay un pequeño gran detalle. El INTA, junto con el Banco Nación, es una de las pocas instituciones nacionales que está distribuido a lo ancho y a lo largo del país. ¿Entendés? Porque hay 56 estaciones experimentales, como ponerle la de Balcarce, Pergamino, Abrapampa, Jujuy, hay por todos lados, porque obviamente no es lo mismo la producción pecuaria que hay acá en una ciudad como Balcarce, como la que puede llegar a ver en Cerro Azul, donde hay otro amigo mío que trabaja en el INTA Cerro Azul, en la yerba mate, en Misiones, o lo que hacen en el INTA La Consulta en Mendoza. Todos esos, hay 51 experimentales de ese tipo, con sus superficies de campo, y al mismo tiempo hay 320 agencias de extensión. Las agencias de extensiones son esos pequeños edificios, departamentos que hay en cada uno de los pueblos y ciudades de la Argentina, donde se hace la llegada directa, no solamente al productor, sino también al público en general. El famoso Pro Huerta, donde el INTA reparte semillas para que se haga la huerta familiar en el fondo de la casa. Eso infame gobierno lo descontinuó desde hace 2 años. Al Pro Huerta, repartiendo semillas para que la gente pueda comer. ¿Entendés la infamia de este gobierno? ¿Y qué tiene este gobierno de su gran infamia? Que todas esas superficies de tierra la quieren para ellos. No la quieren para ellos, la quieren para sus grandes socios. La gente el presidente del INTA, el presidente del INTA, que está designado obviamente de manera por el Poder Ejecutivo, es un tal Nicolás Bronsovich. Un tipo que tiene campo, un tipo que lamentablemente estudió acá en la Facultad de Agronomía de Balcarce, o sea que coterráneo nuestro. Y el tipo es de... Vos sos de Balcarce, Marcelo. Sí, en realidad yo vivo en Tandil, pero trabajo en la estación experimental agropecuaria Balcarce. Este tipo también trabaja en APRESID. APRESID es la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, ¿no? O sea, la máxima hegemonía que hay en lo que es la producción en grandes extensiones de campo, sobre todo produciendo soja. Entonces estos tipos quieren esos campos. Y a ellos no les interesa lo que yo puedo llegar a hacer en genética, con apicultura, o lo que hacen mis compañeros trabajando en el AMBA para los pequeños productores, o lo que están haciendo mis otros compañeros en las yungas de Jujuy, trabajando con los pequeños productores campesinos de Jujuy. Ellos quieren todo para ellos,
los grandes productores agropecuarios, por eso lo festejan tanto a Milei en la sociedad rural. Lo putearon un poco ahora cuando se tuvieron que comer el garronazo de las retenciones. Las retenciones duraron 3 días y fueron solamente para las grandes exportadoras de cereal, ¿no? Pero por eso quieren destruir al INTA, porque para la derecha y la ultraderecha, la ciencia y la tecnología, para ellos es un gasto. Imagínate si están desfinanciando el Garrahan, donde se tratan problemas oncológicos de niños, no nos van a desfinanciar a nosotros, que somos investigadores. Pero al mismo tiempo, lo que quieren son esos campos, esas tierras. Hace 10 días atrás, Bronsovich pasó de sorpresa por Balcarce, y así como para ver cómo estaba todo y tirando al aire como si fuera un patrón de estancia. Vayan pensando qué reserva se le dice a los campos de donde se hace la experimentación ganadera allá en Balcarce, vayan pensando qué reserva van a vender porque la tienen que vender. Así, vender el patrimonio, entregar directamente. Y vos fíjate que hace 2 días atrás salió la resolución de que todos los concursos para la ciencia y tecnología, para aportar fondos para hacer investigación del año 2022 quedaron totalmente congelados y no se van a llamar a concursos este año para hacer nuevas convocatorias para investigación de ciencia y técnica. No solamente el INTA, sino a todo nivel. O sea, estos tipos no solamente quieren destruir el INTA, sino que quieren destruir la ciencia en general. Cuando Argentina, en Latinoamérica, es un ejemplo de lo que es la ciencia aplicada, claro, la ciencia básica. Los tres premios Nobel que tenemos salieron de la universidad pública. Todos los que estamos trabajando ahí dentro de la universidad, dentro del CONICET, dentro del INTA, dentro del INTI, somos el 95% gente que venimos de la universidad pública y estamos trabajando en una institución pública. Y en mi caso, mi doctorado que te estaba diciendo recién que lo hice con una beca que me pagó el INTA para formar recursos humanos. ¿Cómo yo no voy a tener puesta la camiseta del INTA? Yo hoy si estuviera en la parte privada capaz que estaría ganando el doble. Pero claro, yo quiero seguir trabajando en el INTA por una cuestión de camiseta, pero otra también porque no voy a poder hacer lo que yo estoy haciendo. ¿Qué parte de la privada me va a pagar a mí para que yo haga una investigación sobre genómica poblacional de la abeja melífera? Y eso por ahí directamente no incurre mucho, no trae mucho beneficio. Pero ¿qué sucede? Si vos no conocés lo que tenés, como en este caso las abejas, vos no podés hacer ningún tipo de investigación. Hoy la abeja no es tan importante, estoy hablando en mi caso específico, hoy la abeja no es tan importante por el volumen de plata que generan los apicultores por la miel que producen. ¿Pero por qué es importante? Porque sin apicultura no hay polinización y no hay producción agropecuaria posible. ¿Se entiende? Sí, y así sí. Con todo. Muchas de esas cosas. Entonces esta gente quiere solamente que quede la presita y que se haga tecnología que solamente le importe a ellos. Mejoramiento en trigo, que hasta eso están desmantelando. El programa de mejoramiento de trigos de acá del INTA, que había en el INTA Balcarce, es terrible. O sea, muchas de las cosas pioneras que se hicieron en Argentina a nivel agropecuario se hicieron a través del INTA. Lo que hoy hablabas de la inseminación instrumental, la inseminación artificial en bovinos, sí, se empezó a hacer en el INTA. Yo tuve el gusto de cruzarme con gente que hizo eso. Bien. Y de charlar con ellos. ¿Entendés? Por eso se quiere destruir el INTA. Ellos ya el año pasado, con el famoso el año pasado no, perdón, con la famosa el decreto 70. El decreto de julio, del mes de julio, claro, por ahí. El que venció el 8 de julio, mi regalito de cumpleaños, yo cumplo años el 7, el 8, cayeron todos esos decretos que destrozaban al INTA, etcétera, etcétera. Bueno, sí, nosotros peleando a brazo partido, los dos sindicatos, sobre todo a PINTA, que es donde estoy yo, que es la Asociación Personal del INTA, que es el sindicato mayoritario, y también la gente de ATE, estuvimos peleando a brazo partido, movilizándonos, y logramos que tanto se diera vuelta en diputados, y lo que fue un golazo en senadores, porque fue de 70 votos, fueron 60 en contra, solamente 10 a favor. O sea, estaba en la Plaza de Congreso cuando se anunció la votación. Así que festejé con todo el pueblo reunido. Seguramente nos hemos cruzado. Seguramente nos hemos cruzado. Obviamente, ahora que lamentablemente se sienten beneficiados con este pseudo triunfo que tuvieron ahora, digo pseudo triunfo porque no fue un triunfo apabullante, ni mucho menos, pero sí tienen, por algunas defecciones del campo nacional y popular,
ahora tienen son la primera minoría, la Libertad Avanza, vuelven con todo. Y Sturzenegger, o sea, está loco. Además de que es un imbécil, no entiende nada. ¿A quién mencionaste que no se escuchó? ¿Cómo? ¿Quién es el que está loco, que no entiende nada? No escuché el nombre. Están todos locos, pero Sturzenegger es el que está llevando a cabo la parte de destruir el Estado, básicamente. Claro, sí. Entonces ahora vuelve totalmente a la carga. Entonces nuevamente mínimamente quieren sacar a 1.700 agentes. O sea, hoy para que el INTA funcione más o menos tendría que tener una planta de 7.200 personas. No han echado a nadie todavía, pero sí se hizo una campaña de retiro voluntario el año pasado, donde, bueno, ellos pensaban que se iban a retirar 900 personas, solamente se retiraron 300. Pero bueno, retiro voluntario es un típico plan de ajuste y de destrucción del Estado, del Estado, de la institución en este caso. Y después ¿qué sucede? Los agentes que se van jubilando no son reemplazados. Entonces vos tenés desde científicos hasta técnicos que tienen muchísima experiencia, que han trabajado durante 40 años, 30 años en una actividad que conocen a la perfección su trabajo, ya sea el mejoramiento de trigo, ya sea trabajando en el laboratorio, ya sea trabajando... Imagínate que es en el único lugar del mundo donde se hace mejoramiento en llama. ¿La llama? Sí. Se hace allá en Abrapampa, en Jujuy. Sí. ¿Entendés? Y eso necesitas técnicos que estén laburando continuamente. Bueno, eso lo quieren no solamente desmantelarlo, venderlo todo. Entonces, esos agentes que se van jubilando no son repuestos. Entonces, hoy nosotros tenemos una planta de que teníamos que tener 7.200, llegamos apenas a los 6.200. Y quieren sacarnos 1.700 agentes más. O sea, que la planta del INTA quede en 4.000 y algo. Porque claro, después cuando vos le decís, pero pará, necesito gente para trabajar acá, acá y acá, dicen, no, sí, esos campos los vamos a vender. ¿Los van a vender para qué? Para seguir financiando, primero para vendérselo a sus amigos, obviamente, pero además para seguir financiando la fuga tal que está existiendo desde que estos empezaron a gobernar. Y la fuga, que acá en este programa, todos los programas hablamos de la fuga y explicamos el mecanismo, cómo se fuga, el contado con liquidación, etcétera, etcétera. Sí. Y bueno, y entonces, vos imaginate que, ¿sabés lo que llega? Bueno, vos lo sabés, pero lo que lleva poner a punto una técnica, trabajar, conseguir las muestras para hacer los análisis, porque ponerle las técnicas moleculares, como en mi caso, claro, no son relativamente sencillas de conseguir, pero lo más importante es el material biológico con el que vos estás laburando, el muestreo que hacés. Yo, gracias a los técnicos que están distribuidos a lo largo de Argentina, me han mandado las muestras con las que yo hago mi trabajo acá en Balcarce, y con eso se han publicado unos cuantos trabajos científicos. Eso se desmantela, y vos después, para volver a formarlo, ¿sabés la cantidad de años que va a llevar el tiempo que vos perdés? Claro. No solamente en lo mío, en todo, mejoramiento de trigo, porque el mejoramiento del trigo sí también es algo que produce muchos ingresos al país. Entonces va a quedar solamente en las grandes semilleras privadas. Claro. Lo vimos con el mejoramiento en girasol, el mejoramiento en maíz, el mejoramiento en pastura, el mejoramiento de selección en ganado ovino. Una pregunta técnica, de curioso que soy. Cuando decís mejoramiento, ¿no solo se refiere al rinde, sino a la calidad de la semilla? O sea... Claro, exactamente. O sea, esa es la selección y también, por ejemplo, a la tolerancia a ciertos climas más hostiles, como que, por ejemplo, es de la no es del INTA, pero es una gente que trabajó en colaboración con el INTA, de la Universidad del Litoral. Ahora se me fue el apellido de esta mujer, discúlpame, pero bueno, a veces se me dan los datos, que creó un trigo con tolerancia a la sequía. ¿Entendés? Mirá, qué bien. Acá en el INTA Balcarce, donde yo estoy realizando mis trabajos a nivel molecular, es el laboratorio de agrobiotecnología, y el jefe de ese laboratorio se llama Sergio Feingold, sí, que además es amigo mío. Ellos están trabajando con papa, ellos hacen algo que se llama edición génica. Edición génica es agarrar y silenciar ciertos, no hacer transgénesis, sino el mismo genoma de la papa, en este caso de la papa, porque trabajan con papa,
silencian ciertos genes y ellos han logrado una papa que se está empezando a comercializar ahora, que viste cuando vas a una papa la pelás, sí, la dejás al aire libre, se te pone... se oscurece, se oscurece, se pone negra. Eso porque se produce la oxidación de ciertos azúcares. Ellos hicieron, con esa edición génica, silenciaron un gen de esa enzima que produce la oxidación de esa papa. Entonces hoy las papas esas no son negras. Entonces esas papas sirven, aguantan los golpes y todo. Eso lo haces acá, con tecnología 100% argentina, a 3 cuadras de mi casa. Marcelo Nicolás Agra, estamos entrando en tema y te tenemos que pedir que nos des una síntesis, un saludo, porque se nos fue la hora. Pero re interesante todo lo que nos estás contando. La verdad que, bueno, tengo que decir, no soy bastante verborrágico, como te habrás dado cuenta. Y uno cuando es apasionado por lo que hace, más todavía, ¿no? O sea, no, quédate tranquilo, que yo le pregunté a nuestro amigo común Oscar Villar, le digo, ¿este muchacho es locuaz? Sí, me dijo, bueno. Bueno, Oscarcito, ya te confirmaste lo que me dijo Oscar. Estamos en familia acá. Así que bueno, un gran abrazo para Oscar, que mi hijo me va a estar escuchando. Mirá, el asunto es sencillo, o sea, la situación es compleja, pero como siempre dijo el poeta, lucha que se pierde es la que no se da, así que nosotros como trabajadores del INTA, porque eso quiero hacer bien la aclaración, somos todos obreros, somos todos trabajadores. Claro. Desde el tipo que tiene 5 posgrados hasta el último auxiliar, porque si yo no fuera por el último auxiliar tampoco puedo hacer lo que estoy haciendo. No sé cómo andás con los chinos, pero el Partido Comunista Chino ha dicho que la ciencia y los científicos son proletarios, trabajadores proletarios que producen riqueza. Yo siempre he estado de acuerdo a eso, siempre no soy, lamentablemente, y lo debo decir, es la parte oscura, hay muchos desclasados dentro de INTA que siguen votando, pese a la destrucción que se está viendo, siguen votando este modelo, bueno, no solamente en el 2023, sino también en el 2025, pero bueno, eso va a suceder siempre. Pero bueno, uno como conciencia de clase que tiene, uno como, insisto, es un obrero, es un trabajador, es un asalariado, y sabe que es imperioso que los pueblos tengan una ciencia y una tecnología aplicada a lo nacional. Obviamente que vos dentro del INTA vas a trabajar para los grandes productores agrícolas, pero también estás trabajando para el pequeño campesino de la yunga salteña. Marcelo Nicolás Agra, te tenemos que agradecer tu participación en Todos los Fuegos por Radio Rebelde. Mirá el nombre que tiene la radio Rebelde, no sé si te suena. Sí, no, ya la he escuchado un par de veces, que nuestro amigo Oscar me ha mandado siempre para escucharlo, así que bueno, ha sido un placer, disculpame la lucuosidad, espero que se haya entendido un poco cuál es la situación, sí. Pero bueno, vamos a seguir peleándola, abrazo partido, hasta que esto se revierta, y nada, de las cenizas volveremos a salir como el ave fénix, eso no te quepa ninguna duda, porque seguiremos peleándola. Muchas gracias por el llamado y para que se sepa un poco qué es lo que hace el INTA, porque lamentablemente también hay eso, que muchas veces se oculta y se silencian cosas como la que te dije yo recién. No tanto lo que hice yo con la abeja, pero sí lo que me hace mi amigo Sergio Feingold con respecto a la papa y muchísimas otras cosas interesantísimas que se hacen dentro de él. Que un día, en otro momento, no tengo ningún problema en comentártelas y hablarlo. Entonces, desde la estación del INTA de Balcarce nos vamos volando, y literal, nos vamos volando a la otra orilla del Río de la Plata, que allá nos está esperando Silvia Visconti, que le pedimos disculpas por la demora, pero bueno, el compañero entrevistado era locuaz, pero además decía cosas muy interesantes. Silvia Visconti. En el aire, en el fuego, en el vendaval, en la lluvia que cae sobre la ciudad, en el gesto cansado del desaliento, en el puño cerrado rajando el viento,
de sangre del mar o en la dulce frescura del mar. Bueno, ahí estamos viendo a Silvia en la pantalla de Todos los Fuegos y vamos a hablar de Ali Primera. Me voy a desayunar. Sí, lo he escuchado 1000 veces, pero no sé bien quién es. Bien. Sí, sabes, Daniel, que bueno, que un poco los compañeros de la izquierda, creo, de América Latina, estamos en estos tiempos en un estado de cierta alerta, ¿verdad? Por los acontecimientos que se están dando en el Caribe. Obviamente me refiero a las amenazas y acciones de Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela. Y recordé entonces que en un mes como el 6 de diciembre de 1998, se produce la victoria electoral de Hugo Chávez con el 56,2% de los votos, que marca de alguna manera el fin en Venezuela en ese momento de un modelo político muy excluyente y el inicio de un proyecto que recogía de alguna manera el legado de Simón Bolívar. Y bueno, en esa Venezuela excluyente, en la anterior, nació el 31 de octubre de 1941 en el seno de una familia formada por Antonio Isidoro I, un artesano y también oficial de la policía del estado de Falcón, y de Carmen Adela Rosell, Eli Rafael, el último hijo de esta pareja. Sus padres, sin embargo, lo llamaban Ali, porque sus abuelos eran de origen árabe. Cuando tenía 3 años, el padre de Ali muere durante un intento de fuga de la cárcel del Coro de un prisionero que le dispara, y a raíz de ese acontecimiento, su madre se traslada a su pueblo natal, San José de Cocodite, en la península de Paraguaná. Y allí van a vivir la familia desde 1944 hasta 1947, dedicados a ese tema que comentaba recién el compañero, a la agricultura, en una pequeña parcela rural. La miseria en que vivían, por esa miseria en la que estaban viviendo, Ali y su familia, Ali tuvo que desempeñarse en varios trabajos siendo aún niño, que iban desde ser limpiabotas, actividad que cumplió a partir de los 6 años, hasta boxeador. Trabajos duros, muchos de ellos, que no le frenaron, sin embargo, sus estudios. En el año 1960, él y su familia se trasladan a Caracas, donde se va a inscribir en el Liceo de Caracas, precisamente, y tras culminar el bachillerato en 1964, va a ingresar a la Universidad Central de Venezuela para estudiar química en la Facultad de Ciencias. En esa misma época se integra al Partido Comunista de Venezuela e inicia también su carrera como cantante y como compositor, pero al principio lo hacía un poco, podríamos decir que como diversión, pero luego va a ser su actividad de tiempo completo. Sus primeras composiciones fueron Humanidad y No Basta Rezar, 2 canciones que tal vez no son de las más conocidas, pero con esta última, No Basta Rezar, participó en el Festival de la Canción de Protesta de la Universidad de los Andes. Y yo les voy a invitar a escuchar la otra canción de esas primeras, la canción Humanidad. Humanidad, humanidad, hay motivos de alegrías, pero de tristezas hay muchos más. Hay motivos de alegrías, pero de tristezas hay muchos más. Pobre el niñito campesino, que aun siendo niño tiene que ser hombre para trabajar. Que aun siendo niño tiene que ser hombre para trabajar. Humanidad, humanidad, hay motivos de alegrías, pero de tristezas hay muchos más. Hay motivos de alegrías, pero
trabajar, que sonriendo su carita pide una lochita para comer pan, que sonriendo su carita pide una lochita para comer pan. Humanidad, humanidad, hay motivos de alegrías, pero de tristezas hay muchos más. Hay motivos de alegrías, pero de tristezas hay muchos más. Pobre de los niñitos del Vietnam, que en medio de la guerra viven aterrados sin poder jugar, que en medio de la guerra viven aterrados sin poder jugar. Humanidad, humanidad, hay motivos de alegrías, pero de tristezas hay muchos más. Hay motivos de alegrías, pero de tristezas hay muchos más. Pobre de el negro que vive en el norte, el negro que sufre en el norte y que vive luchando por su libertad. El negro que vive en el norte y que sufre luchando por su igualdad. Humanidad, humanidad, hay motivos de alegrías, pero de tristezas hay muchos más. Hay motivos de alegrías, pero de tristezas hay muchos más. Menos mal que todo se arreglará. Eliminaron las logias y ya fundaron un festival. Eliminaron las logias y ya fundaron un festival. Humanidad, humanidad, hay motivos de alegrías, pero de tristezas hay muchos más. Hay motivos de alegrías, pero de tristezas hay muchos más. Humanidad, humanidad. Una curiosidad, Silvia, esta versión es de una Primera adulto porque tiene una voz muy... Sí, es de más o menos del año, debe ser del 69, más o menos, que es cuando él graba su primer disco en Alemania. Más o menos es del 69, ya era un adulto, aunque él ya estaba relacionado con la música desde antes, porque bueno, su tío tocaba un instrumento tradicional, el cuatro venezolano, y él un poco empieza por ahí a conectarse con la música. Como te decía, entre el 69 y el 73 se va a Europa, a Rumania, gracias a una beca que le otorga en el año 68 el Partido Comunista de Venezuela para cursar ingeniería petrolera en la Universidad Politécnica de Bucarest. Y como te decía también, en esos años es que va a grabar este primer disco titulado Gente de mi Tierra, que lo graba en Alemania. A pesar de que graba este disco y también logra cantar en algunos lugares, trabaja de todo un poco. Fundamentalmente, el trabajo más común que tiene en esos años es como lavando platos, ¿verdad?, en algunos restaurantes. Recordaba allí en un reportaje que ese tiempo fue una época muy dura, porque estaba alejado de su familia en un país que le era totalmente extraño, donde la correspondencia, que posiblemente era saboteada por la policía política venezolana, la DIGEPOL, se perdía, al igual que los paquetes que le enviaban desde Venezuela. Recorrió entonces Europa en esos años, estuvo en la Unión Soviética, en el Festival del Canto y la Amistad,
en la República Democrática Alemana, en el Festival de la Canción Política, y cantó también en congresos de estudiantes, tanto en Italia como en Yugoslavia. Hizo recitales en Rumania, en Checoslovaquia, en Suecia, en Hungría. Extrañaba todo, dice él, ¿no? Que extrañaba su comida con frijoles, las caraotas y el olor al cafecito de su paraguaná. En noviembre de 1973 regresa a Venezuela sin graduarse, al decidir que no daría su esfuerzo a las compañías petroleras, y entonces decide también dedicarse a la música y a la lucha política de manera continua y por completo. Ya figuraba entonces como uno de los principales compositores y cantantes populares de Venezuela, pero también de Latinoamérica. Desde 1973 hasta la fecha de su muerte, va a grabar una enorme cantidad de discos, más de 13 discos de larga duración, va a participar en numerosos festivales en todo el continente americano. Sus presentaciones las va a realizar en grandes teatros, pero también en fábricas, en liceos, en sindicatos, y también con mucha frecuencia en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, que era su casa inicial de estudios. Luego de militar en la Juventud Comunista de Venezuela y en el Partido Comunista de Venezuela, va a colaborar en los inicios políticos de un nuevo partido, el Movimiento al Socialismo, aunque jamás dejó de ser militante del Partido Comunista. Sus composiciones hablan del sufrimiento del pueblo, un pueblo desgastado por la pobreza, por la desigualdad social, por lo que rápidamente va a ser reconocido por la gente y se va a convertir de alguna manera en el cantor del pueblo, apodo con el que se le reconoce desde entonces. En poco tiempo, los sectores más necesitados de la sociedad venezolana se van a identificar con sus canciones. Allí va a fundar entonces su propio sello discográfico, conocido como Cigarrón, para difundir sus composiciones. A través de sus letras va a dar apoyo a la izquierda política, al antiimperialismo, además de condenar la explotación social y la represión. Fue sin lugar a dudas un músico, cantautor, compositor y activista político que se convirtió en uno de los íconos más relevantes en la historia de la música folclórica de su país y del movimiento musical de la nueva canción en América Latina. Su obra fue considerada dentro de la canción protesta, que tuvo una amplia difusión en Venezuela entre 1970 y 1980, aunque Alí siempre insistió en llamarla la canción necesaria. Así también la definen algunos intelectuales vinculados al patrimonio musical de Venezuela, que afirman: su canción es el registro más fidedigno de la Venezuela contemporánea, de nuestro trajinar como pueblo, de aquella historia silenciada y olvidada. Su canción sigue siendo nuestra más certera esperanza, raíz cultural vigente y necesaria. En 1977 va a Cuba, se presenta en la Casa de las Américas, donde conoce a algunos representantes del movimiento de la nueva trova cubana, entre ellos a Silvio Rodríguez, con el que entabla una relación de amistad. Alí Primera consideró una gran experiencia compartir con estos camaradas este tiempo, pero no obstante ello, percibió que había una diferencia sustancial entre ambas corrientes musicales, a pesar de que todas ellas hablaban de la revolución. La canción de la nueva trova estaba orientada hacia la poesía, hacia la canción mensaje, mientras que su canción es definida por Alí Primera como panfletaria, contestataria, rebelde, agitadora y militante, directa a la yugular del imperialismo y a la de los que llaman pentepatrias pitiyanquis, término que define a aquellas personas que sin tener la nacionalidad estadounidense adoptan sus costumbres e imitan cipayamente su estilo de vida. ¿Podés repetir la palabra? ¿Cuántos pitiyanquis conocemos, no? Pitiyanquis. En estos tiempos. Sí. Alí Primera va a morir el 16 de febrero de 1985 en un accidente automovilístico ocurrido en la autopista Valle Coche, después de que salía de una sesión de grabación.
un disco que quedó incompleto y que luego finalizó su hermano. Para muchos de sus seguidores, el fallecimiento fue obra de un atentado orquestado en su contra por parte de enemigos políticos, aunque esto nunca pudo ser comprobado. Se basan sobre todo en una declaración de 1983 de Alí I al diario El Falconiano, en el que denunciaba: me acaban de volver a amenazar, no me perdonan que no me haya amedrentado y que mantenga una conducta consonante con mi canción. Siguen persiguiéndome y tratando de que tenga un accidente. Hasta en ese acto de cobardía han llegado. Yo estoy cumpliendo con mi deber, y si el deber de mis enemigos y de los enemigos del pueblo es eliminarme, que lo cumplan. Toda una declaración que por eso aparece esta duda de cómo ha sido su muerte. De su mano y con su voz, Venezuela recobró a los libertadores Bolívar y a Sucre, Armando Reverón, cultor del arte povera, a Ezequiel Zamora, líder de la insurrección campesina, a José Leonardo Chirino, líder en negro anticolonialista en Venezuela, a Alberto Lovera, sindicalista de los campos petroleros, a César Rengifo, pintor y militante popular, a Argimiro Gabaldón, poeta y guerrillero, conocido como el comandante Carache, del que ya hemos hablado, entre muchos otros. Estos personajes aparecen en las letras de muchas de sus canciones. Pero no solamente esto. De su mano y con su voz, volvió a configurar el mapa de Venezuela, cantando a los paisajes, a los colores, a los dolores y a las esperanzas de un pueblo batallador. Vamos, gente de mi tierra, entonaba mientras también insertaba a su país en el mapa de la patria grande. A finales de 1984 emprendió un nuevo proyecto discográfico en el que combinaría los temas presentes en sus composiciones con ritmos que nunca antes había interpretado, entre ellos la gaita zuliana, un instrumento también típico de Venezuela. Después de su muerte, recibió muchísimos homenajes. Una poesía del 2019 de Ramón Evelio Molina lo define así: a Alí y a su música. Alí I es la esencia de la canción necesaria, música tan libertaria fue creando con paciencia. El pueblo tomó conciencia y alimentó sus cimientos, pudo sin detenimiento apartando mil abrojos y abriendo millones de ojos al yanqui darle tormento. Alí I dedicó su vida a la música como herramienta de conciencia, de justicia y de denuncia social. Una de sus canciones más emblemáticas es Techos de Cartón, que los invito a escuchar. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrir, mira que pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Ahí cae la lluvia, viene el sufrimiento, pero si la lluvia pasa,
Cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación, pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero. Triste se oye la lluvia en las casas de cartón. Qué lejos pasa la esperanza de los techos de cartón. Toda la obra de Ali Primera refleja la lucha por los derechos del pueblo venezolano, por la igualdad y también la esperanza, dejando un legado que trasciende generaciones. Cada canción es también un llamado a la reflexión, a la unidad, a la acción por una sociedad sin explotado. Es muy emotiva esta canción, muy emotiva. Es hermosísima, es una hermosísima canción. Acá en Uruguay la han cantado otros músicos también. Bueno, Ali lo llamaban... Es propia, no me sorprende que los uruguayos se copen con este tipo de letras, porque bien las podría haber escrito algún uruguayo. Sí, yo creo que sí. Lo llamaron, bueno, el cantor de la patria buena, como decía, pero en el 2005 el gobierno de Venezuela declaró su música patrimonio nacional, aunque el pueblo ya lo había hecho antes. Y bueno, en este sentido solidario que tenía Ali Primera, le cantó a muchos otros pueblos de América, a El Salvador, a Nicaragua, a Cuba, a la amistad entre Venezuela y Colombia, también a los uruguayos, en un tema que se llama Canto Oriental. Y bueno, también fraternizó con otros pueblos del mundo, como Vietnam. Y todo eso porque para un revolucionario, como lo era Ali, la patria es la humanidad y la lucha es de todo aquel que quiere liberarla. Así que, bueno, lo recordamos en estos momentos difíciles para Venezuela. Bueno, sí, muy oportuna tu elección, Silvia, de recordar a Ali Primera, el cantor del pueblo venezolano, y con eso un adoquín más en la trinchera en contra de la agresión imperialista al hermano pueblo de Venezuela, su gobierno, su presidente y sus fuerzas armadas, porque no es que nosotros nos escondemos, respaldamos plenamente al pueblo y al gobierno de Venezuela en todos los fuegos por Radio Rebelde, la radio revolucionaria. Chau, Silvia. Chau, chau. Chau, audiencia. Nos vemos el próximo lunes 15 de diciembre de 2025.